otros y pueden reclamar a las instituciones es que sean justas. Lo que pasa es que la justicia tiene que ir también ligada a la prudencia. Y me parece que esas dos virtudes, que son clásicas, que vienen desde los griegos, tienen que ir siempre unidas. La justicia tiene que exigirse también con prudencia. Por eso en Ética de la Razón Cordial dije, y en la Ética del Consumo también, que yo creo que la gran virtud de nuestro tiempo debería de ser la cordura. No se habla mucho de la cordura, a mí me parece una bonita virtud. Creo que la cordura es como un injerto de la prudencia en el corazón de la justicia. El que es cuerdo es que tiene corazón, es que tiene ese cor cordis, ese corazón, y precisamente porque tiene corazón intenta ser justo y a la vez prudente. Yo creo que la Declaración de Derechos Humanos de 1948 es el mejor acontecimiento histórico que ha tenido la humanidad desde el punto de vista de lo que es la moral, la política, etc. Creo que el hecho de que las Naciones Unidas declaren y reconozcan, no que concedan, sino que reconozcan que todos los seres humanos, por el hecho de ser humanos, tienen derecho a la vida, a la expresión libre, a la formación de conciencia, a una atención sanitaria, a una educación de calidad. Ese reconocimiento me parece que es lo mejor que ha podido pasar históricamente, porque las declaraciones de alguna manera comprometen. ¿Qué es lo que ocurre? Que al cabo de tantos años pues estén violados en todas partes del mundo y desde luego satisfechos en ningún sitio, pues porque efectivamente los seres humanos no estamos a la altura de nuestras declaraciones. Es la tarea de nuestro siglo XXI, el conseguir que los derechos humanos se queden respetados y además que se empodere las capacidades básicas de todos los seres humanos, que creo que es lo que añade de bonito el enfoque de las capacidades de ser. No solo que se respeten derechos, sino que se empoderen las capacidades de las gentes para que lleven adelante o puedan llevar adelante los planes de vida que quieran valorar. Yo nací en Valencia capital, en una familia. Mi padre era psiquiatra, era un excelente profesional, tenía un enorme sentido de la responsabilidad. Yo creo que aprendí de él el sentido de la responsabilidad, el sentido común aplastante que tenía, y una cosa que siempre me gustó de él siempre decía, uno en su modestia. Y me gustó mucho esa idea de que, bueno, uno en su modestia hace lo que puede, por eso me pueden las personas engreídas. Creo que aprendí de mi padre esa responsabilidad y esa modestia que creo que son tan importantes, ¿no? Mi madre pues era de profesión sus labores, como tantas otras mujeres, y se dedicó a sus 3 hijos. Y la verdad es que yo recuerdo mi infancia con muchísimo cariño, como una infancia feliz, de niña que estudia, que está con su familia, y realmente desearía para todo el mundo una infancia como la mía, porque creo que lo mejor que puede tener un niño es el arropamiento de unos padres que le tienen como primera dedicación. Yo llegué a la filosofía con muchísimas dudas porque me gustaba todo. Soy de esos seres que les gusta todo, y en un momento pensé que quería hacer química porque me parecía apasionante, en otro momento quería hacer literatura porque me parecía, bueno, me encanta leer novelas y me parecía que era la gran tarea, pero justamente en estas aulas de la Universidad de Valencia pues teníamos un profesor que nos daba filosofía antigua los sábados por la mañana, que es una hora verdaderamente criminal. Y yo estaba entonces en segundo y nos explicaba aquella filosofía antigua con una ilusión y con unas ganas,
Y sobre todo recuerdo el momento en el que habló del banquete de Platón y nos explicó cómo Eros era el hijo de Poros, la abundancia, y de Penia, la escasez, y cómo justamente Eros es ese amor o aspiración al saber, que precisamente por nacer de la abundancia y de la penuria está siempre buscando en tensión, y la filosofía sería esa tensión al saber. A mí aquello me pareció espectacular. Y pensé que yo me tenía que dedicar a esa cosa tan impresionante, que era intentar buscar el saber. Como también he llevado desde siempre la idea de que el mundo hay que intentar dejarlo un poco mejor cuando uno se muere, de lo que se encontró cuando llegó, pues pensé que la filosofía era una buena arma de futuro, ¿no? Adela es una personalidad muy destacada y muy peculiar dentro del panorama filosófico español por su capacidad para unir cosas que en principio pueden parecer contradictorias. Por ejemplo, el racionalismo y la pasión. Por ejemplo, el rigor y el entusiasmo. Por ejemplo, la objetividad y el compromiso. Por ejemplo, cosa rara en la Universidad Española, el talento para investigar y para hacer una obra propia con la pasión por enseñar. Es una gran pedagoga. Sí, Adela es una activista de la ética porque piensa que la ética tiene que resolver problemas prácticos. Es decir, su insistencia en la ética práctica, en la ética aplicada, es una reivindicación de la eficacia de la ética, de la utilidad de la ética, de que no podemos quedarnos en una especie de reducto de torre de marfil teórica, que la ética podríamos decir que es un servicio público y que lo que tenemos que hacer es salir a la calle y ver qué conflictos que tengan repercusión ética conmueve a nuestros conciudadanos, les angustian, les amenazan. Después ir a estudiarlo y una vez que se tienen ideas claras sobre el asunto, volver otra vez a explicárselo a la gente. La prudencia para los grandes filósofos de la antigüedad era el talento para aplicar normas generales a casos particulares. Y creían que era la culminación de la inteligencia práctica, era lo mejor que se podía hacer. Y eso Adela lo ha cultivado mucho, ha cultivado ese afán para poder aplicar los principios generales que todos vemos tan claros a los casos particulares que todos vemos tan confusos. A mí me pareció emocionante que un filósofo diga que la gran tarea del filósofo es la de dar cuerpo a esos grandes edificios morales y que después lo hiciera en la fundamentación y en las demás obras de ética, y que en la fundamentación pues lance esa afirmación que para mí es la más importante de toda la ética moderna, del imperativo del fin en sí mismo, que dice: trata a la humanidad siempre en tu persona y en la de cualquier otro, de modo que le trates como un fin y no solo como un medio. A mí me parece que esa base, que es la base de la ética moderna, es la base de la dignidad humana, la base de los derechos humanos, y yo a partir de entonces pues soy kantiana. Yo entiendo que la filosofía política debe trabajar sobre todo sobre esa base de ver cuáles deben ser las claves de una sociedad justa, y entonces ofrecérselo también a la sociedad de una manera un tanto divulgativa. Tiene que conocer cuáles son las nociones de justicia y por cuáles está dispuesta a optar una sociedad. Yo publiqué un libro en 1993 que era Ética aplicada y democracia radical, porque se trataba de ver que efectivamente la democracia es el régimen menos malo posible y que en lo que venimos trabajando todos en los últimos tiempos es en intentar buscar una democracia lo más adecuada posible a lo que entendemos por democracia.
la democracia deliberativa, sobre todo en los años 90, volvió otra vez sobre el tapete de la discusión, lo que se llama la democracia deliberativa.